Desde hace un par de días, los transportistas de carga, sobre todo aquellos que llevan los cereales a los puertos, cereales y oleaginosas, están realizando una medida de fuerza. Esto está paralizando prácticamente todo el transporte de carga de cereales del país. ¿Por qué? Porque están pidiendo otro acuerdo, están pidiendo una reactualización de la tarifa, y en esto hay mucha información cruzada que hemos venido escuchando durante estos días. Por eso está aquí en nuestros estudios Pablo Trapani, que es el dirigente de FECOTAC, que es la Federación Cordobesa de Transporte de Carga. Pablo, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarme. El paro empezó, ¿cuándo? La medida de fuerza. El lunes a las 0 horas. El lunes a las 0 horas. Se llegó hasta este momento, ¿por qué? Y en principio porque desde el Gobierno Nacional y de las entidades del campo, con la representación nacional, hubo un desconocimiento del problema, hasta que se dieron cuenta que los barcos no salen, que el cereal no se mueve y que el país en esa área está parada. ¿Ustedes venían advirtiendo esto? Sí. ¿Venían pidiendo que... ¿Qué cuestión piden puntualmente? ¿Que se les reactualice la tarifa? Sí, para más o menos dejar claro, nosotros el último acuerdo tarifario, que es la tarifa del transporte cerealero, es lo que cobramos por el acarreo del cereal en los camiones. ¿Este paro solamente está afectando transporte de cereales, oleaginosas, o está afectando algún otro tipo de carga? Y ya está afectando algunos tipos de otro tipo de carga. ¿Combustible, por ejemplo? Están demorados los combustibles. ¿Alimentos? Hay alimentos demorados. No se está demorando el ganado en pie, no se está demorando los ómnibus, las ambulancias. O sea, uno le quiere poner sentido común a esto. Pero para que más o menos quede claro, el problema fue que nosotros hicimos una actualización de la tarifa en marzo de este año, y el compromiso con el Gobierno Nacional había sido de que por lo menos hasta fin de año nos iba a aumentar el combustible, que es uno de los principales ítems en la tarifa de... Ustedes lo firman a eso con el Gobierno Nacional. Exacto, hacemos ese acuerdo en marzo, empezamos a trabajar en la cosecha en las distintas provincias, y bueno, nos encontramos con un 6,5 en un mes y al otro mes un 10% más, y ahí de combustible. ¿De cuánto había sido el reajuste tarifario que tuvieron en marzo? Del 29%, con respecto al marzo del otro año. Que ya quedaba un poco por debajo del número de la inflación, digo, Sí, con lo que vienen dando todos los indicadores. Todavía en marzo no, quizá porque no se habían aplicado la mayoría de los aumentos. Por eso quedamos muy cortos, porque había muchos costos que no lo teníamos claro, porque acuérdense que estábamos en el problema ese del cambio del precio del dólar, esa devaluación que se trasladó para nosotros 2 veces a los costos, así que fue una situación complicada. Entonces empezamos a trabajar. ¿Qué pasó? Aumenta el combustible 2 veces en el medio de la cosecha, eso nos deja complicado en el sector. Pero el aumento del combustible en el transporte no es solamente el gasoil, porque eso se traslada a todo. Claro. Y se trasladó a los insumos, a los servicios, a los neumáticos, a los camiones. No el gasoil a los camiones, sino que con los camiones se trasladó a la devaluación. Entonces era imposible que con la tarifa que cobrábamos pudiéramos seguir en la actividad y reponer unidades, o sea, seguir trabajando en lo nuestro. A partir de marzo empezamos a pedir, en esto reacciona el Gobierno de Córdoba y convoca a las partes acá en Córdoba. Hicimos un acuerdo tarifario momentáneo en Córdoba, donde se actualizó a partir del cuadro de Córdoba un 7% más, esperando que la Nación actualice. Pero eso solamente regía para Córdoba. Sí, sí, era como como estábamos en cosecha, era como para ir trabajando. Calculamos que la Nación en 10 días, 15 días resolvía. Y bueno, pasó marzo, pasó abril, pasó mayo, pasó junio, ¿se entiende? Y en julio tuvimos, en este interín hubo 2 reuniones previas, donde en cada reunión nuestras entidades llevan los estudios de costo para actualizarlo. Y en la última, que fue la que desencadenó esta, que fue el 12 de julio, nos habíamos puesto de acuerdo entre las entidades de transporte en un número similar, y bueno, no hubo acuerdo con las entidades del campo, y el gobierno dijo que bueno, que no había acuerdo, que pasaban a un cuarto intermedio sin confirmar cuándo, y bueno, se decretó una medida de fuerza a partir del 18. Las entidades del campo, que hay que recordar, se vieron beneficiados, sobre todo aquellos que exportan por la devaluación y también por la quita de retenciones, ¿no? Sí.
se está trasladando, digamos, uno cuando habla del campo también habla genéricamente y en realidad uno tiene que ser específico, ser más específico apuntando a los que exportan, ¿no? Claro, en ese caso nosotros lo que hacemos en el estudio de costo es calculamos la incidencia, y la incidencia de nuestra tarifa hacia el 2015 era una, y en el 2016 era 95% distinta porque estas mejoras que hizo el gobierno nacional al sector de las exportadoras o al sector de la producción no fueron trasladadas en nada hacia los servicios. Entonces, ¿cuánto, vos decías, tienen el estudio de costo? ¿Cuánto incidía el año pasado? Vamos a suponer, lo sacan por tonelada. Sí. ¿Cuánto incide en el precio de la tonelada el flete que hacen ustedes? No es tan simple porque acuérdate que tenés sorgo, soja, maíz, claro, trigo, depende del precio de cada uno de esos. En el caso, ¿un porcentaje más o menos? En el caso de la soja, que era la vedette el año pasado, si hablamos del maíz o el trigo, era una situación muy complicada. Por eso el año pasado el flete incidía prácticamente el 40% del valor de la carga. Claro. Por los problemas que tenían de precio y de rendimientos. En este año cambió la ecuación y eso pensamos que iba a ser favorable para todos. Lo único que nosotros queremos no es que nos reconozcan nada de más, es sobre el estudio de costo trasladar esa actualización. Entonces, eso es lo único que pedimos, actualizar los costos. Lo que le decíamos a las autoridades nacionales es actualización, quiere decir que si los costos estarían bajando, ¿podemos bajar la tarifa? Si es actualización, actualizar no es aumentar, actualizar es... vamos a hacerlo más lindo. De todas formas, digo, Pablo. Sí, sería. Está visto que vamos a llegar a una pauta inflacionaria del 44% este año, digo, no. Sí, pero no hay mucha vista de que bajen los costos. Bueno, pero ¿no? Por ahí estaría bueno porque también le decía a los funcionarios, sinceremos la tarifa. Es linda la palabra sinceramiento, ¿no? Bueno, sinceremos la tarifa porque los números a nosotros no nos dan. Cuando te aumentó el 32% del combustible, el 35% de las paritarias, el 400% el peaje, tuvimos una evaluación del 60% para nuestro rubro. No, pero que no. No, sí, nuestro rubro sí, porque los camiones vos los fuiste a comprar y están en dólares y anda a comprarlos si podés. Entonces, todos esos costos hicieron que ese cuadro de costos que teníamos para arrancar la cosecha haga que mientras vos estabas trabajando, estabas perdiendo. O salías hecho o perdiendo. Entonces, cuando llegamos a esta medida el viernes pasado en Junín, que decretamos arrancar ya directamente el lunes, vimos que había mucho descontento de todos los transportistas, incluidos los que no están asociados a nosotros, porque hay muchos transportistas que no están asociados y que estaban pidiendo que hagamos punta en reclamar cobrar lo que corresponde. Y bueno, nos sorprendió porque el lunes arrancamos con tranquilo, como se arranca siempre una medida de este tipo, porque es complicada, porque son vehículos grandes que andan por las rutas y pueden generar cualquier tipo de accidente. Entonces empezamos tranquilos y nos dimos cuenta que el lunes a la tarde estaban los puertos prácticamente parados totalmente. El martes se completaron de parar y vimos que todos los transportistas empezaban a reclamar que no aflojemos, que no aflojemos, que no aflojemos. Eso es bueno por un lado y malo por otro. Bueno en el sentido de que lo que estamos pidiendo es justo y corresponde. Y malo porque cuando el compañero sube a la ruta o sale a la ruta, es muy difícil de que salga. ¿Qué falta para solucionar? Están en este momento reunidos en Buenos Aires, tengo entendido, desde las 4 de la tarde. Desde las 4:30. Incluso se había firmado, hoy mismo puede ser un acta acá en Córdoba que... Sí. De alguna manera le da un viso de solución, pero eso no se replicó a nivel nacional. Bueno, lo del acta sí es real. Se hizo una reunión esta mañana que fue convocada el martes. Nosotros cuando vimos que la situación iba a ser complicada, desde la provincia, pedimos al gobierno de la provincia que convoque a una reunión de urgencia para tratar esto y para tratar de descomprimir. Esa reunión que se hizo esta mañana sirvió primero para mostrar que el camino es una mesa de diálogo con todas las partes involucradas y que cada uno defienda su posición con argumentos lógicos. Eso es lo que siempre pedimos. No caprichos, que es lo que habíamos visto en algunas otras reuniones. Y bueno, nos juntamos hoy, estuvieron todos como nunca, tuvo la mesa completa y lo que acordamos, que esto fue lo que confundió recién a mucha gente en el país cuando salió una noticia,
acordamos que estábamos de acuerdo en que había que corregir los pedidos de las entidades nacionales por las que se llamaba la medida, pero que el camino no era los cortes, que el camino era convocar urgente a una reunión y solucionar el problema en una negociación donde pudieran todas las partes consensuarlo. Un principio de acuerdo, no algo para levantar la medida. No, entonces la medida sigue hasta esta hora. La medida sigue hasta que sea necesario. Pero ese acuerdo nosotros se lo mandamos a Buenos Aires, a la Nación, para que en la Nación vean que las mismas entidades que se tienen que juntar en la Nación, nos habíamos juntado horas antes en Córdoba y habíamos consensuado cuál era la salida de este problema. Eso la Nación cumplió. Nosotros terminamos a la 1:30 la reunión, a las 2:30 nos confirmaron que la reunión iba a ser a las 4, así que no, 4:30 fue, que claro. No podemos decir que no cumplieron porque pasamos el acuerdo, que el acuerdo no implica nada más ni nada menos que decir, estamos de acuerdo en que la solución es en Buenos Aires juntar a todas las partes y buscar una solución en una mesa de diálogo. Nada más que eso. Para bajarlo a términos concretos, es una actualización en el precio del kilómetro que piden ustedes. La tarifa nuestra se rige por tonelada kilómetro, sí. Así que a grandes rasgos, uno de los problemas es esa actualización. Después hay un montón de otras cosas que hacen a la actividad nuestra, como los cupos en los puertos, como los desvíos, las estadías, un montón de cosas que ha complicado la actividad por el tema del clima, que nos ha jugado una mala pasada. Pero a grandes rasgos es actualizar la tarifa del flete, que es el ingreso que nosotros tenemos. ¿Es una tarifa estándar para todo tipo de transporte de cereales oleaginosas o varía según el producto? No, es la misma tarifa. ¿De cuánto a cuánto la quieren llevar, Pablo? Por ejemplo, en el arranque, es difícil entenderlo para el ciudadano común, pero en el arranque nosotros hoy estamos con una tarifa de 70 pesos la tonelada, en el arranque, o sea, hasta los 10 kilómetros, y nos está haciendo falta un aumento para llegar a los 95 pesos más o menos en el arranque. Todo eso respaldado con los estudios 30% más. 33 puntos da el estudio. 33%. Que es lo que decimos, el estudio de las entidades da eso. Si la entidad del campo dice que le da 5, justificalo. ¿Se entiende? Porque cuando fueron a la reunión dijeron no, nada. Entonces, si el estudio nuestro está mal hecho, por ahí ellos lo hacen bien y le da otro número, pero mostralo. Ahora, interanualmente, si uno compara los precios y las tarifas que manejaban en 2015, ¿ustedes estarían llegando a más de un 60% de reajuste? Dicho de esa forma, parece que fueron un gran salto, pero con los acumulativos de los años anteriores que se viene trabajando por debajo de los costos, lo único que haríamos es salir 0-0. O sea, estaríamos llegando al número que permite que uno tenga el camión en condiciones, el chofer en blanco y que pueda pagar todos los impuestos y los servicios. Descontando las locuras de los servicios, lo que pasó ahora, ¿no? Eso no está contemplado, afecta, pero no directamente en el costo del flete, pero es una situación muy compleja. Se está afectando ahora a quienes han sido de los mayores ganadores de las exportaciones de granos, que son las acopiadoras, las cerealeras que trabajan en los puertos. Pero uno diría, también se está afectando a algunas zonas productivas e incluso a algunos lugares que tuvieron inundaciones, que no pudieron sacar la cosecha. Digo, ¿cómo los toca eso? Porque incluso ustedes son los que van al campo, sí, cargan. En ese caso, justo en la reunión de hoy se trató dos temas de esos, que uno era la industria manicera, que es una industria regional, especialmente de Córdoba, que hoy está parada, lamentablemente está parada, claro, porque con este tipo de medidas queda totalmente parada la industria. Y el maíz, especialmente en las zonas donde ha estado inundado, que es una situación muy complicada, y que en esas zonas donde están esos problemas tenemos previsto acuerdos donde el productor y el transportista se ponen de acuerdo para poder hacer la operación. O sea, en esos casos los camiones, en vez de salir con la carga completa de 30.000 kilos, salen con 10, 15, por el piso que no está en condiciones, pero eso está contemplado. O sea, eso hay acuerdos. ¿Se está sacando de la producción de esa zona? Sí, mientras se puede. Lo que está complicando ahora la situación es que
En estos días que empezamos con el paro, la semana pasada estábamos parados, porque no había clima para trabajar. Y esta semana que estamos con el paro, se puede trabajar, porque salió el sol. Entonces, es una situación que no queremos, porque lo que quisiéramos con el clima como está, es estar cargados, trabajando, pero cargados sin perder plata. ¿Ha llegado en algunos puntos del país a algún tipo de racionalidad a la medida, cortes de ruta? Digo que ya lo vivimos en otro momento cuando fue la protesta del campo, que incluso podía llegar a complicar legalmente por una cuestión de desabastecimiento de algunas poblaciones. ¿Está llegando a ese punto? Sí, hay, por eso estamos trabajando en conjunto con el gobierno y en este caso con la Gendarmería Nacional para evitar que pase eso. ¿Por qué pasa eso? Que haya cortes totales. Claro, sí. ¿por qué pasa eso? Imagínense, pónganse en el lugar del compañero que está al lado de la ruta desde el domingo a la noche esperando una noticia. Que la noticia, la primera noticia favorable fue hace un rato cuando comunicamos que había una reunión a las 4. Esa fue la primera noticia favorable desde el domingo. Entonces, hoy en este momento hay un buen clima esperando que termine esa reunión. Ojalá que en esa reunión haya un acuerdo y podamos decirle, muchachos, vamos a liberar todas las rutas para que transportemos tranquilo y teniendo en cuenta las medidas de seguridad para que no se ocasione accidente de tránsito, pero esa sería la mejor. ¿Tenés noticias de Buenos Aires? Todavía no. ¿Está pasando ahora? No, todavía no. Están reunidos ahí, todavía no, y me quedé por una cuestión de respeto a mis compañeros de la provincia de Córdoba, que lo quiero acompañar. Estamos en buenas manos porque están las autoridades de la confederación nuestra representándonos allá, así que estamos esperando noticias, ojalá que sea favorable. Pablo Trapani, muchísimas gracias por estar en 24 Córdoba. Muchas gracias a ustedes. Y esperamos que se solucione esto, obviamente. Ojalá que sí. Nos vamos a la pausa, la última en 24 Córdoba, y ya venimos con el cierre.